escribir una autobiografía. Quiero hablarte en este vídeo de uno de los géneros literarios más interesantes, que es la autobiografía. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. Suscríbete al canal aquí abajo si todavía no estás suscrito. ¿Qué es una autobiografía? Una autobiografía es la narración de una vida o parte de la vida de un protagonista. Pero ese protagonista es uno mismo, por eso es auto, es decir, yo mismo escribo sobre mi propia vida. Normalmente está escrita en primera persona y el orden narrativo sigue a veces la vida del autor, es decir, empieza con el nacimiento, va creciendo, etcétera, aunque una autobiografía también puede centrarse en una época determinada de la vida del protagonista, porque se considera que esa época es más interesante y podemos quitar aspectos de la vida que son quizás menos relevantes, la infancia, etcétera. Pero el canon clásico o la forma de estructurar clásica una autobiografía es empezando por los padres, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, juventud, hasta quizás la vejez. Suele ser un tipo de género que hacen a veces personas que han finalizado una etapa importante de su vida, por ejemplo políticos, han terminado y cuentan pues cómo llegaron al poder y sus años de poder. Si un político está, por ejemplo, 8 años de presidente de Estados Unidos, lo normal es que después de terminar escriba una autobiografía, centrada sobre todo en los años en los que fue presidente, pero también en el proceso para llegar a ser presidente. En ese caso, hablar de su infancia, por ejemplo, de su adolescencia, de su etapa en la universidad, no tiene demasiado interés. Y por eso es mejor no entrar en demasiados detalles sobre esa fase de la vida del protagonista, porque no es lo que interesa más al lector. Luego, además, esa autobiografía debe centrarse en los logros que son relevantes. Por ejemplo, si una persona ha sido presidente, pues el logro más relevante son los años en los que ha sido presidente. Y es muy importante también seleccionar los hechos que se van a narrar y las personas que tienen que salir. Y el tema de las personas es un tema un tanto espinoso, porque si tú vas a escribir una autobiografía y vas a hablar de gente que está viva, o de gente de tu entorno, o de gente que te ha conocido, ahí es un tema muy complicado, porque si hablas mal de alguien o dices algo que no le gusta a otra persona, pues puede denunciarte, puedes tener problemas legales. También otra opción es usar nombres falsos, digamos, hacer una especie de autobiografía novelada cambiando el nombre de los personajes. Pero eso también tiene su dificultad, porque sí se puede identificar a la persona que sale en el libro, aunque hayas cambiado el nombre, uses iniciales o lo que sea, estamos en el mismo problema. Entonces, en ese sentido, claro, tu digamos, exposición legal en una autobiografía es mucho mayor que una novela, porque tú una novela puedes decir lo que quieras de quien quieras, porque se supone que son personajes ficticios, aunque eso esté basado en personajes reales. Sin embargo, en una autobiografía donde hablas de tu vida y de la vida de la gente que te ha conocido o que se ha relacionado contigo, ahí tienes que tener mucho cuidado con lo que dices sobre la gente. Tienes que decir cosas que tú puedas demostrar, porque si no puedes tener ciertos problemas legales. Quizás si escribes una autobiografía y eres un personaje conocido, quizás sea interesante que ese manuscrito, antes de ser publicado, sea revisado por un abogado, algún amigo tuyo, o que contrates a alguien que lo revise, para ver si ahí puede haber una exposición, digamos, legal tuya, si puedes tener problemas legales con algún tipo de persona que es mencionada en tu autobiografía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cuando queremos hacer una autobiografía es un esquema, un borrador sobre aquello que queremos tratar. Tenemos que hablar de la vida, de nuestra vida, pero centrándonos en los aspectos que pueden ser más interesantes. Y luego hacer una cronología sobre lo que queremos tratar y sobre todo el detalle que queremos dedicar a cada una de las fases del libro. Luego también, claro, una autobiografía es muy importante lo que cuentas, pero también las personas que salen. Entonces ahí tienes que intentar dar una visión lo más objetiva posible de los personajes y de los hechos que son narrados. Sin embargo, la autobiografía
una de sus principales características es que es un texto claramente subjetivo. Tú no cuentas lo que ha pasado. Eso lo haría un texto de carácter periodístico. Tú cuentas tu interpretación sobre lo que ha pasado y por lo tanto ahí hay una dimensión puramente subjetiva que, bueno, puede quizás deformar o mostrar los hechos desde un punto de vista que otras personas quizás los han vivido de otra manera. Por lo tanto, ahí entra en juego cierta lucha de subjetividades, cierta lucha incluso te diría de egos. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta es, digamos, el interés que pueda tener una autobiografía. ¿Y dónde está el interés de la autobiografía? A veces pensamos que únicamente tiene interés la autobiografía de personas famosas. Sin embargo, una autobiografía de una persona totalmente desconocida puede ser muy interesante. ¿Y por qué puede ser interesante? Puede ser interesante primero porque ha conocido a personas relevantes, a personas que son famosas o a personas que, digamos, tienen cierta notoriedad pública. También puede ser interesante la autobiografía de una persona desconocida, normal, digamos, si es capaz de mostrar la época en la cual ha vivido al espectador de una manera, digamos, interesante. Si tú, por ejemplo, has vivido hechos en tu infancia que hoy en día quizás la mayoría de personas no han vivido, tu autobiografía puede ser el testimonio de una época y por lo tanto puede ser de gran interés para el lector. No pensemos que únicamente una autobiografía es algo que puede escribir la gente famosa. También las personas normales pueden escribir una autobiografía que sea muy interesante, porque puede ser un relato de superación, puede ser un relato emocionante, puede ser un relato que nos cuente cosas que sean realmente interesantes. También lo que tiene la autobiografía, y que eso hace a veces que tenga más gancho comercial que una novela, por ejemplo, es que cuando tú escribes algo que está basado en hechos reales, eso tiene como más venta de cara al público. Si tú haces un libro y dices, yo viví esto, viví esta situación, por ejemplo una situación de migración, ¿no? Tú vives en México y cruzas la frontera para ir a Estados Unidos y cuentas cómo has vivido esa experiencia puede ser interesante para otras personas que han vivido una experiencia similar o que han conocido gente que ha vivido esa experiencia, etc. Por lo tanto, aunque tú no seas conocido, si has vivido experiencias que han vivido muchas otras personas o que pueden ser de interés para muchas otras personas, tu autobiografía puede ser un texto interesante. De la misma forma que se escriben novelas, por ejemplo, sobre la emigración desde México a Estados Unidos o desde África a Europa, se puede escribir una autobiografía contando esa experiencia. Y eso sí que puede tener interés para el lector. Por lo tanto, en realidad, cualquier persona puede escribir una autobiografía si es capaz de contar hechos que puedan ser interesantes para el público. No tienen por qué ser hechos relevantes, ni tienes que ser el presidente de un país, ni nada parecido. Puede ser un texto que emocione y llegue a la gente normal porque tú cuentas cosas que muchos otros han vivido. A veces lo más importante de la autobiografía no es lo que pasa, sino cómo se cuenta lo que pasa. Si tú eres capaz de crear una serie de personajes o de mostrar a las personas que salen en ese libro desde un punto de vista emocional, llegar a conectar emocionalmente con el lector, eso puede hacer que tu autobiografía sea un texto muy interesante y que tenga muchas más posibilidades de convertirse en un bestseller. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Gracias, hasta un próximo vídeo. Suscríbete al canal si no estás suscrito, aquí abajo. Suscríbete también a nuestra lista de correo. Ofrecemos contenido exclusivo que puede ser muy interesante para ti. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.